Bienvenido, bienvenida a este webinar de cómo superar tus miedos. Te agradezco y te felicito por haberte anotado y estoy súper feliz de poder compartir este ratito con todos ustedes. Para empezar me voy a presentar porque además así vamos haciendo tiempo a todos aquellos que van llegando tarde y para que me conozcas y sepas con quién vas a compartir este ratito que nos queda por delante. Mi nombre es María Raquel Denis, soy de Uruguay, aunque ya hace 8 años que vivo en España y he trabajado siempre en medios de comunicación. Comencé trabajando en radio, luego hice televisión y finalmente trabajé en medios de comunicación digitales, en la edición de noticias, en redes sociales, en marketing digital, hasta que finalmente hace 3 años, buscando mi propósito en una búsqueda personal, en un momento personal de mucha expansión y crecimiento, descubrí lo que era el coaching y me di cuenta inmediatamente que esa era mi misión porque comulgaba con todas mis características personales, con algo que yo hacía naturalmente desde siempre. Entonces dije, pues vamos a hacerlo profesionalmente y vamos a llegar y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y así fue como empecé a formarme en coaching y creé Éxito Comunicación, que es la empresa desde la que ahora aporto valor desde lo que sé, desde lo que soy y ayudo a personas, a empresarios, ejecutivos, a emprendedores a lograr sus objetivos y alcanzar la mejor versión de sí mismos. Y en esa misión, en ese camino, fue que creé el curso Estás al mando, cómo superar tus miedos y gobernar tu vida. Y desde ahí es que vamos a sacar un resumen para compartir en este webinar y que puedas comenzar a trabajar y a superar tus miedos. Así que ahora vamos al lío, a lo que te has anotado para ver en este webinar, que es cómo superar el miedo. ¿Y por qué superar? ¿Por qué no eliminar el miedo o deshacernos del miedo? Y esto lo he visto en muchas formaciones o en muchas búsquedas, mucha gente que busca cómo eliminar el miedo. Y lo primero que tenemos que saber es que el miedo es algo fundamental en nuestra vida, que sin miedo no viviríamos mucho tiempo, no miraríamos a los dos lados de la calle antes de cruzar, no mediríamos los riesgos que tomamos en cada día. Entonces el miedo es fundamental para nuestra supervivencia. El miedo tiene que estar presente y es bueno que esté presente. Lo que no puede es limitarnos, estancarnos y bloquearnos, porque entonces no está cumpliendo la función que tiene que cumplir de protegernos y de ayudarnos en nuestra supervivencia, sino que más bien nos está precisamente bloqueando, haciendo perder oportunidades y bajando nuestra calidad de vida. Entonces el tema con el miedo no es eliminarlo, porque es como si a ti te duele el estómago. Tú no dices, a ver, ¿cómo eliminar el estómago? ¿Cómo deshacerme de mi estómago? ¿Cómo despedirme de mi estómago para siempre? O sea, no, porque entonces no podrías sobrevivir. Es importantísimo que tengas tu estómago, pero ese estómago tiene que funcionar bien. Y eso es lo que vamos a hacer con el miedo. Vamos primero a aceptarlo, a sacarlo de esa posición de enemigo, de algo que tenemos que vencer y convertirlo en nuestro aliado. Entonces, como decíamos, el miedo es una emoción y las emociones están básicamente fundamentadas y respaldadas por nuestros pensamientos y por nuestro sistema de creencias. Si tú tienes miedo de algo es porque crees que algo malo va a suceder. Tú crees que hay una amenaza contenida en esa situación o en ese paso que tienes que dar. Entonces es fundamental saber dónde nace o dónde se fundamenta ese miedo para poder abordarlo de una manera más efectiva. Y en esto es importante abordar el miedo como una emoción en sí misma. O sea, no vamos a abordar el miedo a hablar en público, el miedo a emprender un proyecto, sino el miedo en sí mismo para que lo puedas aplicar en cada situación que se dé y que te dé miedo. Entonces, esto va a ser como aprender a leer una partitura. Si tú aprendes a leer una partitura, no necesariamente tiene que ser una partitura de tango y una partitura de una ópera. O sea, cuando tú veas la partitura vas a saber leerla y entonces vas a identificar la canción. En este caso es lo mismo. Cuando tú aprendas a identificar el miedo, cuando sepas cuál es su mecanismo de acción, cuando sepas cómo solventarlo, cómo tratarlo y cómo superarlo, lo vas a poder aplicar a todos tus miedos. Porque en principio es la misma emoción. Entonces no es
bueno, voy a hacer un programa para tratar el miedo a hablar en público, otro para el miedo a invitar a alguien a salir, otro para el miedo a emprender un proyecto. O sea, vamos a aprender a identificar cómo funciona y cómo trabajar con el miedo en general y luego tú lo aplicarás a cada uno de los miedos que sientas. En el curso, en el último módulo, sí que abordamos miedos específicos como ejemplo y de los miedos más comunes, y también además puedes escribirme a mi correo para que pueda asesorarte o acompañarte en una situación en particular. Pero quiero que en este webinar te lleves la receta, digamos, de alguna manera, para identificar, conocer y abordar cualquier miedo. Entonces, el miedo, para empezar, tenemos que saber y tener clarísimo que cumple una función vital en nuestra vida, como decíamos al principio, que es la de la supervivencia, de protegernos y mantenernos alejados del peligro, alejados del dolor. Entonces, cualquier situación que el miedo identifique, con nuestra mente identifique con un dolor, nos va a tratar de sacar de ahí. Lo que pasa es que, claro, originalmente nuestros miedos nos advertían de cosas reales, nos advertían de una fiera que nos venía a atacar, nos advertía de las tormentas eléctricas, eso en nuestra época primitiva. Hoy en día el miedo nos advierte muchas veces de cosas imaginarias, de peligros imaginarios, que en realidad no lo son, o sea, que pueden pasar o no, o que si pasaran tampoco representan una amenaza para nuestra vida, no es una cuestión de vida o muerte. Entonces es cuando tenemos que comenzar a evaluar a conciencia esas amenazas de las que nos está tratando de proteger ese miedo. Pero la función que cumple es esa. Ahora bien, es importante saber que el miedo puede no solo estar alejándote de un dolor, sino además proporcionándote un beneficio. Y eso es fundamental identificarlo desde el principio, porque a veces vemos que el miedo nos bloquea o que nos perjudica, y si no identificamos que también estamos obteniendo un beneficio de ese miedo, va a ser más difícil que podamos solucionarlo, porque no vamos a querer también perder el beneficio que nos está dando ese miedo. ¿A qué me refiero con beneficio? Y para entender esto, lo primero será tener que hablar de las 6 necesidades humanas que tenemos todos. No es que tenemos algunas y otras no, los podemos tener en diferente grado de prioridades, pero todos los seres humanos tenemos estas 6 necesidades. ¿Y qué son? Primero, la necesidad de amor, la necesidad de conectar con otras personas. Es sentirnos amados, es sentirnos conectados con otras personas, recibir amor y amar. Esa es una de las necesidades básicas. La siguiente es la necesidad de seguridad, de tener garantizado nuestro techo, la comida, el alimento y la vestimenta, tener seguridad de nuestro entorno, cierta forma de control o de conocimiento, y estar seguros y sentirnos refugiados. La tercera necesidad sería la de importancia, el sentir que somos importantes para otra persona. No necesariamente tiene que ser una importancia internacional, pero sí sentirnos importantes para la gente que nos rodea y para la comunidad, o incluso la necesidad de importancia a nivel más global o más grande. Después está la necesidad de variedad. La necesidad de variedad implica el salirse de la rutina, porque la rutina y la repetición va en contra de la naturaleza humana. Cuando estamos haciendo trabajos repetitivos o cuando todos nuestros días son iguales, tendemos a caer en un estado de infelicidad porque va contra nuestra propia naturaleza. Y hay muchas maneras en las que tratamos de incluir la variedad, por ejemplo en los juegos, en leer noticias, en comentar cosas con otras personas, incluso el tener problemas y comentarlo con otros, hace que le traiga variedad a tu día. Y entonces hay que prestar mucha atención a las maneras en las que tratamos de satisfacer esa necesidad de variedad. La quinta necesidad es la de crecimiento, y esto tiene que ver con el principio evolutivo del ser humano. La necesidad de conocer, la curiosidad, la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, de explorar. Esa es una necesidad humana. Y la última es la necesidad de contribución, la necesidad de dar a otras personas o de sentir reforzada nuestra inclusión en el medio a través de aportar valor, de contribuir en algo, esa satisfacción que da
cuando hacemos algo por los demás. Ahora, estas 6 necesidades, como decía al principio, no están en ese orden. O sea, todos tenemos todas las necesidades. No es que, bueno, yo tengo las 3 primeras y las otras no. Las tienes en distinto orden de prioridad. Y el orden de prioridad en que las tengas ubicadas va a condicionar tus acciones y tus decisiones, porque todas tus acciones y decisiones van a tender a satisfacer las necesidades que tengas en los primeros lugares de lista de prioridades de esas 6 necesidades, que pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Tal vez en un momento está en primer lugar de prioridad la necesidad de amor y conexión. Luego tal vez esa necesidad la sientes satisfecha y baja en el orden de prioridades y tienes más necesidad de, o más fuerte la necesidad de seguridad o la necesidad de variedad. Eso puede ir cambiando a lo largo de la vida, pero siempre tenemos las 6 y en cierto orden de prioridades. ¿Qué tiene que ver esto con el miedo? Porque el miedo puede estar proporcionándonos un vehículo, una manera de satisfacer alguna de estas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de amor y conexión. Al tener un miedo y comentarlo o que nuestra familia lo sepa, recibimos el amor de nuestros familiares, de nuestros amigos que nos alientan, que nos apoyan, con el que lo comentamos. Entonces recibimos esa atención, ese amor de las personas que nos quieren ayudar, que nos quieren cobijar, que nos quieren alentar de alguna manera porque saben que tenemos ese miedo y estamos obteniendo ese beneficio, estamos satisfaciendo esa necesidad, manteniendo ese miedo. Y por eso luego va a ser difícil, porque cuando tú elimines ese miedo, no solo vas a romper con el bloqueo que te estaba limitando, o sea, vas a terminar con el dolor que te provocaba ese miedo, sino que también va a ir incluido en la pérdida de ese amor o esa conexión que te proporcionaba el miedo. Y tienes que hacerte consciente de ello y saber que el miedo no puede ser nunca un buen vehículo para satisfacer esa necesidad, que tiene que estar cubierta por otras formas o por otros métodos más constructivos y más positivos que no sea ese miedo. En la misma línea también vemos satisfecha nuestra necesidad de importancia, porque claro, pues si los demás saben que tienes ese miedo y están atentos y te están tratando de ayudar y te están dando herramientas o incluso delegas actividades en ellos, o bueno, yo te ayudo, yo lo hago porque si te da miedo, entonces uno se mantiene como centro de atención de alguna manera para los demás, porque el miedo nos está dando ese protagonismo. Saben que, ay no, porque esto me da miedo, tengo que dar una conferencia y tengo miedo, no, pero tú puedes y tú tienes la capacidad, tú eres grande. Entonces, claro, te dan un montón de refuerzo positivo que satisface esa necesidad de importancia. Y ese es otro beneficio que puedes estar obteniendo a través del miedo. La tercera necesidad que puede estar cubierta a través de un miedo es la de seguridad, precisamente porque las personas que te quieren ayudar muchas veces hacen la tarea que te está dando miedo, o si por ejemplo tienes miedo de invertir, otro puede decir, bueno, yo te presto el dinero, entonces ya tienes como esa seguridad de que no estás arriesgando lo tuyo, o pueden decirte, bueno, yo hago esa tarea, o yo te acompaño y comparto el riesgo contigo. Entonces te da esa sensación de seguridad, de no estar solo y de estar con alguien y que no vas a tomar todo el riesgo tú. Entonces esa necesidad de seguridad puede estar siendo cubierta por ese miedo, y puedes estar tratando de mantener ese miedo para tener la seguridad de que el impacto va a estar repartido, o que los demás van a estar cubriéndote, o que tienes la cobertura y el apoyo de los demás. Y la última necesidad que puede estar cubriéndose es la de variedad, porque el mantener este miedo y el tener este problema, estar siempre comentándolo con los demás, eso te da variedad, porque la gente te va dando opiniones, te va dando sugerencias, y de repente empiezas a leer artículos y a ver vídeos y a hacer cosas diferentes con la motivación de vencer ese miedo, pero que en definitiva no te está haciendo abordarlo, sino que te está dando variedad, porque todos los días vas viendo cosas diferentes, pero al final no tomas acción, o sea, no tratas de sustentar una solución para ese miedo. Por otro lado, también caes en la procrastinación, porque para evitar hacer eso que te da miedo, si por ejemplo tengo que empezar un proyecto o tengo que lanzar un producto y de repente tengo miedo y al final empiezas a procrastinar y le das vuelta a las cosas y no, todavía no está perfecto,
y mejor me aprendo un curso de tal cosa para que me salga mejor. Entonces vas procrastinando, vas postergando esa tarea que te da miedo y las actividades que haces para postergar esa tarea te están dando, te están satisfaciendo la necesidad de variedad. Entonces, son todos beneficios ocultos que puede estar teniendo mantener ese miedo y que a la hora de tratar de solucionarlos no es solo sacar el dolor que te está proporcionando, sino además perder el beneficio que te está proporcionando. Entonces es importante que tú detectes en tu caso qué beneficio te está dando. Puede que tú pienses que no, bueno, en mi caso no me está dando ningún beneficio porque no lo hayas notado, pero es importante que pienses detenidamente y que seas sensato porque seguramente algún beneficio te está proporcionando. Entonces, plantéate, por ejemplo, ¿qué fuente de seguridad me está proporcionando este miedo? ¿Qué fuente de amor, de importancia o de protección me está brindando tener este miedo? ¿Qué otros problemas, distracciones, excusas o entretenimientos me está proporcionando el tener este miedo para poder evadirme y para poder hacer esas otras cosas? Entonces, cuando tú vas respondiendo estas preguntas, puedes ir tratando de identificar sinceramente qué beneficio te está dando y renunciar a conciencia a ese beneficio. Es decir, bueno, ese beneficio lo voy a obtener a partir de ahora desde otro mecanismo, desde otra actividad y desde un punto más constructivo y positivo. Porque para satisfacer estas 6 necesidades humanas tenemos diferentes vehículos y algunos de ellos son muy perjudiciales, como pueden ser el alcoholismo, las drogas, son todos vehículos de satisfacer esas necesidades. El ir creando problemas o el ser violento para captar la importancia de los demás. O sea, hay muchas maneras de satisfacer esas necesidades y no todas son positivas, así que hay que prestar mucha atención y trabajar en ello. Dentro del curso Estás al mando, cómo superar el miedo y gobernar tu vida, hay ejercicios específicos para poder detectarlo y además, como te decía antes, puedes contar conmigo también para consultarme y ayudarme si en algún momento te estancas en el procedimiento. El link para el curso va a estar disponible, así que si te interesa después profundizar o adquirir el curso, lo tienes disponible en el link que acompaña este webinar, pero no quiero quitar tiempo del webinar en detallar el curso. Ahí tendrás toda la información disponible para cuando lo quieras. Ya vimos entonces que el miedo nos puede estar ayudando a evitar una amenaza para huir de un dolor, pero también para obtener un beneficio. Ahora vamos a ver cómo nace y cómo se sustenta ese miedo. El miedo, como decíamos al principio, es la certeza que tú tienes o la creencia que tú tienes de que algo malo va a suceder. Entonces, esa amenaza o esa consecuencia negativa que tú imaginas no necesariamente tiene que ser cierta porque no todos tenemos miedo a lo mismo. Si estamos en un avión y dicen que se va a estrellar, seguramente todos los pasajeros del avión van a sentir miedo. Pero si tienes que hablar en público, algunas personas van a sentir miedo y otras no. Y sin embargo, las dos van a estar en la misma situación. Entonces, la amenaza no necesariamente es real o la amenaza no está siendo percibida por las dos personas al mismo tiempo. Entonces, porque unas personas tienen miedo de hablar en público y otras no. Y esto es por su sistema de creencias. En tu fuero interno, en tu mente, tú tienes una certeza de que algo malo va a suceder o que esa situación te va a poner en una posición que te causará dolor y que quieres evitar. Entonces, es importante detectar cuáles son esas creencias que te están limitando y que están sustentando ese miedo. Entonces tú puedes pensar, bueno, hablar en público y sales al escenario y te viene como miedo. ¿Y por qué te da miedo? A veces, o sea, sientes el miedo antes de ponerte a hablar en público, solo con la idea, solo con pensar en que tienes que hablar en público, te viene como una parálisis, como un pánico, una cosa de no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y por qué no lo hagas? ¿Por qué piensas que va a ser tan malo estar sobre el escenario o haciendo una exposición? Pues eso implica muchos otros miedos, muchas otras creencias de cosas que tú piensas que van a pasar. Puedes estar pensando que te van a criticar, que te van a juzgar negativamente,
que tal vez tú tengas una creencia arraigada de que tú no vales lo suficiente y el exponerte en público va a hacer que los demás lo noten, que tal vez en el día a día tú piensas que lo puedes disimular o que lo tienes escondido y que si te expones en público eso se va a notar, la gente se va a dar cuenta de que no vales. Son muchas creencias limitantes acerca de uno mismo. Porque ese es el peligro por ejemplo, dar una conferencia o hablar en público, de que te juzguen, de que no esté bien tu ropa, de que piensen mal de ti, de que se burlen, de que piensen que el contenido que diste no vale para nada, etcétera, etcétera. Entonces son muchas creencias que tú tienes y vas a tener que empezar a abordar cada una de esas creencias y cada uno de esos conceptos para poder eliminar esas creencias negativas. Es así, hay que eliminarlas y sustituirlas por otras creencias que te refuercen tu autoestima y que te empoderen, porque en realidad no es una amenaza real, porque puede que salgas ahí y todo el mundo esté maravillado con el contenido que diste, que le parezca bien, que le haya caído bien, que le haya aportado valor tu contenido. Entonces hay una posibilidad de eso y de lo otro. Entonces no es una amenaza real. Y aunque fuera real y aunque al final saliera mal, tampoco va a significar tu vida, o sea, tampoco va a significar que te mueras en esa experiencia. Entonces es algo de lo que podrías aprender, de lo que podrías mejorar, es un camino que puedes seguir profundizando, pero eso es el significado que le vas a dar a esa circunstancia. Ahora bien, tú puedes identificar cuáles son tus creencias limitantes y a veces no son tan claras porque no estamos acostumbrados a analizar nuestras emociones, simplemente las vamos viviendo como se van presentando sin analizarlas mucho y sin responder mucho a ellas. Entonces, es importante saber detectarlas. Si tú dices, pues yo no, sé que tengo creencias limitantes porque no estoy avanzando, pero no sé cuáles son esas creencias. Un truco, digamos, o un ejercicio que te puede ser útil para detectar las creencias limitantes que tengas es pensar en una situación en la que estás bloqueado, en algo que quieres conseguir y que no puedes, y ponerte a explicar detalladamente por qué no lo has conseguido. Cuando tú, sí, es mejor que lo escribas, porque eso, escribir a mano conecta mucho con el cerebro y ayuda mucho en el proceso mental de pensamiento. Entonces yo te recomiendo que lo escribas a mano. Y luego cuando lo leas, detecta las razones por las que tú crees que no lo has conseguido. Y cada una de esas afirmaciones, de cada una de esas explicaciones, es una creencia limitante. Por ejemplo, si tú dices, bueno, no he podido lograr esto porque la economía en este país es así, no he conseguido esto porque no soy capaz, porque me falta conocimiento, porque caigo mal, porque nunca me salen bien las cosas, porque la gente es así o es del otro modo. Cada una de esas afirmaciones de por qué no lo conseguiste es una creencia. O sea, tú si dices, es porque yo no soy capaz o no soy lo suficientemente bueno, si lo estás afirmando es porque lo crees. Entonces detectas, separas esas creencias. Y luego que las tengas identificadas y separadas, hay que comenzar a trabajar en ellas. Lo primero es ver por qué crees lo que crees. O sea, no todo el mundo cree lo mismo. ¿Y por qué tú crees en eso y otra persona cree en otra cosa? Porque tu sistema de creencias ha sido formado por experiencias previas, por cosas que has visto antes, que has visto en otras circunstancias, por cosas que has vivido, que has experimentado en primera persona, o por cosas que has escuchado de personas que eran referentes para ti. Puedes haberlo escuchado de tus padres, de tus maestros, de tu autoridad religiosa, etcétera. Personas que eran importantes y relevantes para ti, que te dijeron una cosa, que te la afirmaron y tú la aceptaste precisamente porque confiabas en esa persona. Que, ojo, no estoy diciendo que esa persona te haya mentido, tal vez esa persona realmente estaba convencida de eso, pero sí que puede no ser cierto o no ser aplicable siempre. Entonces, claro, si desde nuestra infancia venimos escuchando que no somos capaces, que no somos buenos, que eso no es para nosotros, o que, qué sé yo, y si además has intentado algo y no te ha funcionado bien, todo eso va formando parte de tu sistema de creencias y luego terminas afirmando que tú no eres capaz para hacer eso. Entonces, tienes que ir hacia atrás en un ejercicio de introspección que a veces puede ser doloroso, pero tiene que ser sincero
para encontrar dónde empezaste a creer eso. Tú no naciste creyendo eso, en algún momento empezaste a creerlo. Entonces, detectar por qué fue, dónde lo viste, dónde lo escuchaste, qué experiencia tuviste para formar esa creencia. Hay que tener en cuenta en este sentido cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente no puede ir analizando cada situación que se va presentando. O sea, necesita tener respuestas rápidas, sobre todo, por ejemplo, en relación con el miedo, necesita, cuando ve una situación, responder rápidamente si eso es una amenaza o no. O sea, la mente vive una experiencia, saca una conclusión, le da un significado, le da un enfoque y de ello saca una conclusión y esa conclusión luego la va a aplicar sistemáticamente a todas las situaciones parecidas o iguales o parecidas o que la mente detecte como parecidas para responder. Entonces, toma una experiencia, la interpreta, saca una conclusión y luego la generaliza. El problema es que no todas las situaciones en la vida, sobre todo las profundas o las que son emocionales, son generalizables. Entonces, si por ejemplo una persona vive en pareja y descubre que su pareja le fue infiel con su mejor amigo, entonces de repente vas a pensar que tu mente va a tomar esa experiencia y va a generalizar la conclusión, que las parejas son infieles, que todo el mundo es infiel y que no se puede confiar en los amigos. Y esa conclusión la va a generalizar. Entonces, cada vez que esa persona comience una relación, va a tener presente de que no puede ser una relación muy profunda porque luego te va a engañar, porque todas las personas son infieles, no le presentes a tu amigo porque entonces va a terminar saliendo con él, no tengas amistades profundas, no te entregues mucho en las amistades porque luego te engañan o te traicionan y eso va a condicionar, esa conclusión generalizada a todas las relaciones va a condicionar su vida, su manera de tener amistades o sus relaciones de pareja. Entonces va a ser una persona que luego tenga miedo de estar en una relación comprometida, va a ser una persona que tenga relaciones fugaces y que cuando se encuentre en una relación que empiece a ser comprometida, termine saboteándola y huyendo de ahí, porque tiene la creencia limitante de que las personas son infieles. Ciertamente no todas las personas son infieles, no todos los amigos traicionan, no todas las personas son iguales, no todas las situaciones son iguales, pero la mente de esta persona vivió esa experiencia con una intensidad emocional muy profunda, que esto es importante a la hora de formar las creencias, la vivió con una intensidad emocional muy profunda y eso provocó que se grabara en el inconsciente. Y ahora la mente, cada vez que se encuentre en una situación parecida, cada vez que esa persona comience una relación o cada vez que esa persona tenga la posibilidad de comenzar una amistad, la mente va a sacar ese archivo y lo va a aplicar. Esto se parece a esto es lo que ya nos pasó, entonces esto va a tener este resultado. Y de ahí nace la creencia que provoca el miedo y por lo tanto la conducta saboteadora de esa relación. Es un caso concreto, pero esto pasa con todos los temores que tengas en la vida. O sea, puedes tener esa creencia que te está limitando o ese temor basado en esa creencia que viene desde experiencias mucho más profundas y antiguas que tienes que detectar. O sea, y saber por qué pasó lo que pasó, si es particular de ese momento, o si es algo repetido en el tiempo, es algo que has escuchado siempre, como que no eres capaz, o como que molestas, o como que eres tonto. Entonces, detectar todas las veces que lo has escuchado y tratar de darle un nuevo significado. Porque si es algo que te han dicho, no siempre tiene que ver con lo que uno es, tal vez era parte de las limitaciones o las frustraciones de la persona que te decía esas cosas. Entonces es importante detectar dónde nació esa creencia, cuándo empezaste a creer en eso, cuándo empezaste a creer que tal cosa podía tener tal consecuencia negativa. Luego que has detectado estas creencias y que has identificado en qué momento de tu vida comenzaron a echar raíces en tu mente inconsciente, el siguiente paso sería comenzar a darle un nuevo significado a esas experiencias para saber que no tienen por qué cumplirse siempre, que no tienen por qué ser generalizadas y empezar a desmontarlas. Hay que empezar a resignificar esas experiencias. Es algo que puede ser muy doloroso
porque hay situaciones muy personales, hay emociones muy profundas, comprometidas, entonces puede llegar a ser un proceso un poco más largo y difícil, que no podemos abordar en este webinar. Pero dentro del curso tienes ejercicios que pueden ayudarte a detectarlo, que pueden ayudarte a darle un nuevo significado, tiene una parte de reprogramación de creencias que es muy útil en este caso, que claro, es todo un módulo, entonces no podemos abordarlo en este webinar, pero en el curso está incluido e incluso yo te puedo acompañar durante ese proceso para poder detectarlo, porque hacerlo solo no siempre es fácil. Pero si estás viendo este webinar y luego no vas a acceder al curso, saber que es un proceso que puede llegar a ser doloroso o difícil, pero que tienes que atravesarlo y tienes que identificar esas experiencias y darle un significado sin juzgar a las personas que hayan participado en esa experiencia. Si es algo doloroso, a veces uno dice, bueno, sí, porque mi madre era mala conmigo, mi madre me castigaba, mi madre me decía esto, me decía lo otro, sacarle la mala intención, porque tal vez la persona, muy probablemente en la mayoría de los casos, no lo hizo con la intención de perjudicarte. Simplemente las personas a veces se comportan de acuerdo a cómo están estructuradas ellas mismas, de las propias experiencias que han vivido, y dan de lo que tienen o de lo que saben. Tal vez a ellas les inculcaron esa creencia también y por eso la traspasaron, o vivieron esa experiencia y la repitieron. Entonces lo importante es quitar culpa y juzgar y ver lo que depende de ti, o sea, viajar interiormente a tu pasado y sanar esa relación contigo e identificar y convencerte a ti mismo de que esa experiencia que viviste fue puntual y que tu mente la generalizó, pero que ya no tiene que ser así, porque ahora eres consciente de ese proceso y que ya no vas a aceptar la generalización en todas las situaciones parecidas a esa. El siguiente paso entonces es desmontar esa creencia, y para ello lo primero es ponerla en duda. O sea, si tú tienes una certeza, tienes que plantearte si es realmente así, si siempre es así para todas las personas, es así en todos los casos, indefectiblemente, irrefutablemente, y vas a ver que no siempre las cosas son así. Vas a encontrar excepciones a la regla. Vas a encontrar momentos, circunstancias en las que, bueno, no fue tan así o no siempre, y eso ya alcanza para romper con esa creencia. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener la creencia de que no eres bueno o que no eres muy inteligente, y empiezas a ver circunstancias en tu vida en las que sí fuiste inteligente o en las que sí hiciste algo bien, o tú puedes creer que no puedo, nunca consigo nada. Entonces tú pones en duda, nunca consigo nada, o sea, plantéatelo, esa afirmación con forma de pregunta. ¿Es verdad que nunca consigo nada? O sea, nunca en mi vida. Entonces empiezas a buscar una experiencia en la que sí hayas logrado algo, que seguramente la tienes porque todos la tenemos. Aunque sea un examen que salvaste o un currículum que presentaste en un lugar y pensaste que no te iban a llamar y al final te llamaron, una relación que funcionó, cualquier experiencia en la que sí hayas sido bueno, en la que sí hayas tenido buenos resultados. Y esa excepción a la regla ya te ayudará a desmontar esa creencia y saber que no siempre se aplica. ¿A todo el mundo le pasa lo mismo? Bueno, no, porque hay personas a las que no le pasa lo mismo. Entonces la ley no se aplica, esa creencia no se aplica para todos los casos. Y eso ya deja abierta una endija, digamos, una ranura por la que tú ya puedes escapar y renunciar a esa creencia limitante. Lo siguiente, después que ya hemos desmantelado esa creencia, es formar una creencia positiva que la reemplace. Porque en la mente no pueden convivir dos ideas incoherentes, o sea, dos ideas opuestas. Tú no puedes creer que esto es totalmente blanco y totalmente negro al mismo tiempo. Entonces, tú no puedes decir, bueno, ahora voy a tener un pensamiento positivo si no has sacado el negativo primero. Entonces, ese paso es fundamental. Pero luego también es fundamental incorporar una nueva creencia positiva y empoderante, porque la mente tampoco admite el vacío. Si tú dejas de creer en una cosa, la mente va a empezar a buscar otra respuesta. Bueno, si esto no es así, entonces ¿cómo es? Ahora, si tú no le pones una creencia a conciencia, a voluntad, una creencia intencionada, la mente va a formar otra aleatoriamente y puedes estar cayendo de nuevo en el mismo problema.
Entonces es necesario que tú incorpores una nueva creencia, que formes una nueva creencia. Y esto se va a incorporar a través de una experiencia positiva que puedas vivir en ese sentido, en eso que te da miedo, que seas abierto, sin prejuicios, como son los niños, a vivir esa experiencia y luego a ser consciente del significado que le vas a dar al resultado, sea bueno o sea malo. Si tú te haces una presentación y luego sale mal, tú puedes decir, darle el significado de que no sirves para nada, de que nunca tendrías que haberlo hecho y formar una nueva creencia negativa, o puedes decir, bien, bueno, para la próxima vez lo voy a hacer mejor, igual tampoco salió tan mal, ya aprendí cosas que en la próxima no voy a hacer y ya estoy un paso más adelante, ya tengo más experiencia, ya soy más habilidoso en esto porque cometí estos errores que ya la próxima vez no voy a cometer. Entonces empiezas a formar una creencia positiva a partir de una nueva experiencia y una nueva interpretación de los resultados que obtengas de esa experiencia. Hay que tener en cuenta que las creencias tienen tres características. Una es que no somos conscientes de que estamos formando una creencia. O sea, cuando se empieza a formar, no es como, ay, siento que estoy formando una creencia. No, se va incorporando sin que te des cuenta. Segundo, que las creencias tú las adoptas como verdades absolutas. Una vez que tú crees algo, lo adoptas como algo incuestionable. Y tercero, que las creencias a veces pueden formar parte de nuestra identidad y que por lo tanto a veces nuestra mente se resiste a eliminarlas o a destruirlas. Porque tú siempre has creído que eres esto y si ahora te dicen que no lo eres, empieza a crearse como una crisis de identidad. Cualquier creencia es desmontable, pero algunas son más profundas. Si tú tienes creencias políticas o tienes creencias religiosas, tienes creencias sobre tu familia o sobre tus valores, entonces desmontarlas va a ser más difícil si es que las creencias limitantes están en esos campos. Pero todas las creencias son desmontables y sustituibles. Esa es la buena noticia. La mala es que puedes tener creencias limitantes, pero la buena es que las puedes sustituir. Puedes reprogramar tu mente como se reprograma un ordenador. Porque tal vez en tu vida te están limitando esas creencias porque ya no son aplicables, ya son obsoletas o desde el principio fueron equivocadas. Entonces vamos a poder replantearnos y reprogramar esas creencias sustituyéndolas por otras que sean más positivas, que te empoderen y que te lleven a un nivel de mucha más fuerza y control y que puedas gobernar entonces tus decisiones y que cuando se presente un miedo tú puedas dominarlo. Porque dices, bueno, tengo miedo de esta situación. ¿A qué tengo miedo? Esa es otra cosa. O sea, como una de las estrategias que comparto en el curso es el miedo como asesor. Entonces, no se trata tampoco de no escuchar el miedo, porque el miedo te puede estar diciendo algo importante. Entonces, si tú tienes miedo de algo, escuchar qué es lo que te está diciendo ese miedo, de qué te está advirtiendo. Entonces, tú evalúas esa información. Bueno, pues tengo miedo de dar una conferencia o de hablar en público y que me critiquen. Vale, pues esa es una posibilidad, que me critiquen. Ahora yo voy a evaluar qué tan perjudicial o no puede ser. O sea, una cosa es que el miedo te asesore y otra cosa es que decida por ti. Cuando tú tienes un asesor en una empresa o en tu vida personal, te puede aconsejar, te puede advertir, te puede decir sugerencias de lo que deberías hacer, pero la decisión la tomas tú. No puedes luego decir, no, es que hice esto porque el asesor me dijo, porque la consecuencia de todas maneras la pagas tú, sea buena o sea mala. Entonces con el miedo pasa lo mismo. Bueno, saber de qué me está advirtiendo este miedo. Y luego yo decido si es real o no es real. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Y si sucede, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer para solventarlo? Y si no puedo resolverlo y finalmente sucede, ¿qué significado le voy a dar a eso que suceda? Entonces, si por ejemplo el miedo a las críticas, que es un miedo que está siempre, o sea, desde que sales a la calle, desde que hablas con alguien, le pregunto, no le pregunto, le digo, no le digo, hago la conferencia, no hago la conferencia, salgo a vender o no salgo a vender, siempre está el miedo a la crítica, qué es lo que van a decir de mí, qué es lo que van a pensar de mí. Y en este sentido, aunque te decía que no iba a detenerme en miedos puntuales, pero sí como ejemplo,
El miedo a las críticas es totalmente insustentable. O sea, no porque no existan las críticas, sino porque siempre van a existir buenas y malas. Y no dependen de lo que tú hagas. No importa si tú haces cosas fantásticas o cosas horribles. Siempre vas a tener críticas positivas y críticas negativas, hagas lo que hagas. Y eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con las demás personas. O sea, casi siempre la crítica de las demás personas tiene un alto componente de sí mismas, o sea, y no del objeto o la persona a la que critican. Entonces, a lo largo de la historia tú vas a encontrar muchísimos ejemplos, como el de Hitler, por ejemplo, que era un gran dictador, conocido como el más grande genocida de la historia, hizo un gran daño a nivel mundial, etcétera. Y sin embargo, Hitler tenía montones de seguidores. Había mucha gente que lo criticaba bien, incluso hasta hoy en día hay gente que lo critica positivamente, que lo apoyaba, obtuvo el apoyo no solo de personas, de naciones enteras. Y por otro lado también encuentras a Jesús de Nazaret, que era una persona que predicaba mensajes de amor, de hermandad, de bondad, y sin embargo, claro, tiene millones de seguidores también hasta hoy en día, 2000 años después, vivió 33 años y su legado y su mensaje dura más de 2000, pero también fue crucificado por detractores, por gente que decía que era un farsante, que era un impostor, que era un estafador, que engañaba a la gente y que decía mentiras. Entonces, tanto un personaje mundialmente conocido por ser un genocida y un asesino tuvo muchísimas críticas positivas, y alguien que fue mundialmente conocido como predicar el amor, la paz, la hermandad, fue también criticado negativamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hagas lo que hagas, nunca vas a obtener el 100% de críticas negativas ni el 100% de críticas positivas. No vas a encontrar en la historia de la humanidad una persona que haya obtenido eso. Todas críticas positivas o todas críticas negativas. Entonces, hagas lo que hagas, las vas a recibir, las negativas y las positivas también. Entonces, no te preocupes de las críticas que vas a recibir, sino simplemente haz lo que esté de acuerdo a tus valores, lo que a ti te parece bien, y hazlo lo mejor que puedas, porque entonces ahí vas a evitar la peor crítica de todas, que es la de ti mismo. Entonces, si tú haces lo que quieres hacer, si lo haces bien, si ves que contribuye a los demás, que vas a aportar un valor, que es bueno para ti y bueno para otras personas, y que lo haces lo mejor que puedes y que pones todo de ti en hacer eso, esa acción, ya no tienes que temer a las críticas, porque las vas a recibir negativas, sí, y las vas a recibir positivas también. Si en esa conferencia hay gente que no le gustó lo que dijiste, no le pareció bien, pues se irán. Y si hay alguien a quien sí le aportó valor, pues se quedará y a esa persona le habrás podido ayudar. Las críticas negativas también son muy útiles si son constructivas, si son hechas desde el respeto, desde lo positivo, decir, me pareció que esto, entonces tú lo puedes escuchar y decir, pues sí, me parece que puede tener razón, o es una buena idea, podría mejorar en eso. Pero las críticas destructivas, las que tratan de minar tu autoestima, de sabotearte, esas elimínalas porque no tienen que ver contigo. Esas las recibió todo el mundo, haga bien o haga mal, o haga mejor o haga peor. Esas críticas destructivas, no sirves para nada, esto, nacen muchas veces de la persona en la que las dice y no en la persona en la que las recibe. Así que tú, por ejemplo, si tienes este temor a las críticas, bien, tú dices, bueno, ¿de qué tengo miedo? De que me critiquen. ¿Eso es real? ¿Es sustentable? ¿Es importante? Pues no. Entonces, cuando tú desmantelas esa importancia de los resultados, entonces puedes estar en control y poder tomar acciones que realmente te empoderen y te lleven hacia tus objetivos. Es importante también que tengas en cuenta que cuando intentes desmantelar un miedo o deshacerte de un miedo, este va a oponer resistencia, sobre todo si llevas muchos años bajo el mando de estos miedos, o sea, actuando en función del miedo. Si llevas muchos años siguiendo ese instinto del miedo y obedeciendo ese miedo, si tengo miedo de algo, no lo hago, tu mente ya está acostumbrada a funcionar así. Y va a ser muy difícil que tú des un golpe sobre la mesa y te pongas al mando, porque la mente va a oponer resistencia. Tu mente te va a querer alejar de eso que está detectando como un temor y lo va a hacer incluso en contra de ti mismo. Entonces, si por ejemplo
tú dices, bien, bueno, ya encontré la creencia, ya sé de qué me advierte el miedo, voy a tomar tales medidas para minimizar el impacto de esas consecuencias negativas y voy a interpretar positivamente lo que pase, lo voy a ver como un observador y le voy a dar una interpretación positiva. Bien, ya tengo el plan, entonces ahora voy a actuar. Y tu miedo va a oponer resistencia, y va a decir que no, que te digo que es peligroso, que es una amenaza, que hay que huir de eso, y se va a valer de todas las herramientas que tenga, incluso se va a valer de tu propio físico, y va a empezar a somatizar cosas para alejarte a la fuerza de eso que te causa temor. Por ejemplo, dices, bueno, no, voy a emprender este proyecto sí o sí porque ahora me siento fuerte, porque no tengo por qué creer que va a fallar y si falla no tengo por qué ser malo, etcétera, etcétera. Y tú te vas a poner y de repente te viene un dolor de cabeza espantoso, estás 3 días con dolor de cabeza y no sabes ni por qué, pero con ese dolor de cabeza no puedo hacer nada, no sé qué me pasa, bueno, voy a esperar. O te agarras una gripe horrible, enorme, tienes que estar en cama, empiezas a hacer fiebre, o tienes que dar una conferencia y de repente te quedas afónico, te quedas sin voz, no sé qué me pasa, se me fue la voz de la garganta de un momento al otro. Entonces, todas esas como bloqueos físicos que son desencadenados por ese temor. Es como, bueno, no me escuchas, no me haces caso, pues te voy a atacar de esta manera para evitarlo. Si tú actúas a pesar de ello, o sea, aunque me duele la cabeza, lo hago con dolor de cabeza. Entonces ahí ya es como que la mente, bueno, ya si lo vas a hacer igual, y ya luego que lo hagas, te sientas bien porque lo hiciste y le des un resignificado a esa experiencia, que probablemente además te saca bien, porque muchos de nuestros miedos son imaginarios, entonces no va a pasar eso en tan negativo que pensaste que iba a pasar, y si pasara le das un nuevo significado, pues entonces la mente ahí ya, bueno, tampoco era para tanto y ya va a incorporar ese nuevo significado, esa nueva experiencia y lo habrás superado. Y la próxima vez que te vayas a enfrentar a la misma situación, vas a tener esto como recuerdo y como aliciente y como refuerzo para saber que al final no era para tanto. Seguramente recordarás muchas situaciones en tu vida en las que has actuado a pesar del miedo porque lo has tenido que hacer y en definitiva después no salió tan mal. O sea, puede que hayas aprobado aquel examen en el que fuiste aterrado, en el que no podías comer, que te dolía el estómago porque tenías miedo y después lo aprobaste. O que lo perdiste y no pasó nada porque aquí estás vivo y siguiendo adelante. Entonces, a veces las consecuencias negativas no son para tanto y es peor el estado anímico, emocional, mental y físico en el que nos deja el temor que la consecuencia que vaya a traer la acción. Entonces, es importante que estés atento a estos mecanismos que desencadena el miedo y tener en cuenta también los físicos. O sea, el miedo va a estar presente siempre, no es que vayas a actuar sin miedo. Yo he perdido oportunidades importantísimas por causa del miedo. Antes de aprender estos conceptos, a incorporarlos y hacerlos como hábito, perdí grandes oportunidades por miedo, por no animarme, porque no sé qué. Después me arrepentía, pues ya, si lo hubiera hecho, o si hubieran prestado aquello, o si hubiera dicho, si hubiera preguntado. Pero claro, el arrepentimiento después no compensa, no paga. Pero también he logrado cosas maravillosas en veces que tuve que actuar a pesar del miedo porque no había alternativa y después conseguí cosas maravillosas, pero cuando las hice, cuando actué, el miedo también estaba presente. Entonces hay que entender que el actuar en función de tus objetivos no implica una falta de miedo. No esperes a no tener miedo para hacerlo. El miedo va a estar presente en ambos casos. Lo importante es saber quién está tomando la decisión. Si estás ante algo que te da miedo y decides no hacerlo, tu miedo está tomando la decisión. Si tú estás ante el miedo, lo detectas, lo conoces, lo escuchas, ves cómo se está comportando y a pesar de eso tomas la decisión tú, pues entonces estarás gobernando tu vida y estarás al mando de tu vida y de los resultados que obtengas. Cuando yo, por ejemplo, trabajaba en televisión y no es verdad que cada vez que salía, que se encendían las cámaras, yo no sintiera miedo. Es verdad que cuando uno no lo ha superado y cuando lo domina, uno sube al escenario y siente enseguida como un calor y un frío, un sudor frío, una sensación en el estómago que sube como cuando estás en el ascensor. De repente empiezas a hablar y te empieza a temblar el labio de abajo y tú te das cuenta que te está temblando el labio y no sabes cómo pararlo. Y dices, no sé por qué me está temblando el labio y todo el mundo lo debe estar notando. Todas estas cosas suceden con el miedo en público porque te está diciendo, sal de aquí ya, porque vamos a evitar el ridículo, vamos a evitar la crítica, vamos a evitar
Todo eso es lo que te está diciendo el miedo. Pero tú tienes que respirar, controlar y decir, bueno, aquí estamos, aquí vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer. Claro, siempre se dice que el remedio contra el miedo es actuar. Si bien el remedio contra el miedo es la acción, es el último paso, porque está condicionado por todos los pasos anteriores que ahora tú conoces y vas a poder manejar desde la conciencia, y eso ya te da muchísimo más poder y control. Así que ya para cerrar este webinar vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que hemos visto. Primero, que el miedo está para preservar nuestra supervivencia, hacer perdurar nuestra vida y para evitarnos dolores y peligros. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los miedos y de esos peligros y esas amenazas son imaginarias. Y las consecuencias de esas amenazas también son imaginarias, que raramente se dan y que cuando se dan no son tan perjudiciales. Así que el miedo cumple una función, pero hay que estar atentos de que la esté cumpliendo realmente y como debe y bien. Segundo, el miedo se fundamenta, nace, se sustenta, se alimenta de nuestras creencias. Lo que tú crees que va a pasar, lo que tú crees que eres, lo que tú crees que será la consecuencia o el significado de lo que pasará si actúas en esa área que te está dando miedo. Entonces, tienes que detectar la creencia, viajar mentalmente a tu pasado, mentalmente y emocionalmente, y saber en qué momento empezaste a creer eso. No naciste creyendo eso, en algún momento lo empezaste a sentir. Identifica qué fue lo que viviste, qué fue lo que oíste, qué fue lo que sentiste, de quién lo escuchaste y qué fue lo que experimentaste para creer eso. Luego, pon en duda esa creencia. Sabe que es una generalización que tu mente hizo para todas las situaciones futuras, pero que eso no es verdad, no es real y no es aplicable, que no todas las situaciones van a ser como aquella, que tus condiciones hoy en día no son las que eran cuando adquiriste esa creencia, que ahora eres otra persona, que tienes otros recursos, que has crecido, que has vivido y que tienes otras herramientas y que no siempre se va a repetir lo mismo y que esa creencia no es irrefutable. No se cumple siempre, no se cumple para todos los casos y no se cumple para todas las personas, así que tampoco tiene por qué cumplirse en ti repetidamente. Una vez que la has desmantelado, que la has puesto en duda, que sabes que no puede no ser cierta, el siguiente paso es formar una nueva creencia que tiene que estar anclada a través de emociones intensas, de experiencias y de pensamientos más constructivos y positivos. Darle a conciencia un significado a esa situación para que te refuerce y te empodere a futuro. Lo siguiente es detectar cuando el miedo se está manifestando y está usando tu propio cuerpo en contra de ti y actuar a pesar de ello. Y saber que el miedo va a estar ahí y que te tiene que acompañar y que la decisión la tomas tú y que lo puedes escuchar, a ver qué es lo que te está diciendo. No se trata de, bueno, no voy a escuchar más mi miedo, porque te puede estar advirtiendo de algo importante, pero tomar las medidas necesarias para que, si pasara eso, cómo lo voy a resolver, y si no lo pudiera evitar y realmente pasara eso, qué medidas voy a tomar para compensar, para solucionar, para arreglar, para remendar o para solventar esa consecuencia negativa, y sobre todo qué significado le voy a dar a esa experiencia. Espero que esta serie de pasos te ayude a resolver tus miedos, a detectar tus creencias limitantes, que ese viaje al interior y a tu pasado te ayude también para sanar heridas emocionales que puedas tener y que estén relacionadas o que estén alimentando a tus miedos, que los identifiques y sobre todo que aprendas a manejarlos de manera que te resulte más constructivo y más positivo. Te recuerdo que este ha sido como un pequeño extracto de todo el material que tiene el curso Estás armando cómo superar el miedo y gobernar tu vida, que está disponible en el link que acompaña este webinar y que tiene muchísimos ejercicios. Son 5 módulos con manual escrito, con ejercicios prácticos que te ayudarán a poner todo esto en práctica, en acción, y además tiene audios descargables que puedes ir escuchando si no tienes tiempo, es que el trabajo, que los niños, que la empresa, etcétera, entonces no tienes tiempo de sentarte a leer, pues puedes descargarte el audio y escucharlo mientras manejas, mientras haces deporte, mientras vas por la calle, y puedes repasarlo una y otra vez para ir incorporando los conceptos.
y además también contarás conmigo para ayudarte si te trancas en el proceso, si tienes dudas, si hay una parte del proceso que se te hace más difícil en lo personal, estaré allí contigo para ayudarte específicamente en tu caso y de manera personal y directa. Así que bueno, espero que puedas aprovechar el curso y si entras al link, ten cuidado de que no sea tu miedo el que tome la decisión. Así que me despido de ti, te agradezco que hayas participado en este webinar, espero que me comentes o que me escribas a raqueldenis@exitocomunicacion.com. También te invito a unirte a la comunidad, a seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también puedes suscribirte a nuestra página web para recibir artículos, comentarios, lanzamientos, novedades y no perderte de nada y ser parte de esta comunidad y continuar creciendo y avanzando siempre. Y si tienes alguna duda, algún comentario, alguna cosa que me quieras contar, una experiencia que me quieras contar, puedes hacerlo. También puedes dejarme tus comentarios sobre lo que te ha parecido este webinar o si deseas que la próxima vez hablemos de algún tema más en particular. También estoy totalmente abierta y dispuesta a recibir tus sugerencias para poder ayudarte más específicamente. Espero que puedas aplicar estos principios, espero también que puedas unirte al curso, te voy a estar esperando para superar esos miedos de una vez por todas. Muchas gracias y te deseo mucho éxito.